Hola, en este video de Apocalipsis o Revelación de San Juan estudiamos el capítulo 16. En el video anterior se comenzó a hablar sobre estos juicios finales que Dios está emitiendo, que Dios los llama los juicios de las 7 copas o 7 tazones, que prácticamente contienen la ira de Dios. Hay que ser muy precisos de quien está al mando del derramamiento de las 7 copas o 7 tazones es Jesús, el Mesías. Por tanto, podemos decir que Él es el juez de jueces que está supervisando que se lleve a cabo estos juicios. Para algunos es bastante fuerte este juicio, debido a que se comenzará a ver cómo la gente por su rebeldía, la soberbia los llevará a la muerte, destrucción y sufrimiento. También tienes que fijarte que si Dios hubiera notado que el humano hubiera reaccionado de manera positiva ante sus llamados y hubiera cambiado a hacer lo justo, el juicio sería diferente, tal vez sería menos intenso. Pero ante la rebeldía del humano el juicio es bastante fuerte y esto es lo que comenzaremos a estudiar en el capítulo 16. En estos capítulos se comienza a ver de manera reiterada el término naciones, que con mucha frecuencia lo podemos relacionar con la palabra gentiles. Recordemos que en el Antiguo Testamento a las naciones tenían una relación directa con los gentiles, porque eran aquellas personas que no seguían a Dios, es decir, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En el Nuevo Testamento y sobre todo en Apocalipsis, se da un nuevo significado a los gentiles o las naciones, y esto es, porque a ellos, a los gentiles, se les relaciona como los que no han aceptado a Cristo Jesús, como su Salvador, como el Mesías que vino a la tierra para salvarnos, y que no han querido aceptar el Evangelio que vino a predicar. También se ha estudiado, que un ángel se acercó y se le santificó con un propósito, consiste en proclamar al mundo el Evangelio eterno, pero sabemos que la gente lo rechazará, por lo que, aún en los últimos días nada ha cambiado en el sentir de la gente, porque se niegan en aceptar a Jesús. Sino al contrario se está viendo un rechazo cada vez mayor hacia Jesús, y por ende caerá este juicio de las 7 copas y aún así, la gente rechazará el Evangelio y a Cristo Jesús como su Salvador. Leamos el capítulo 16 versículo 1. Y oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles: Id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Aquí podemos observar de nuevo, que se está hablando del templo, del santuario en el cielo, y desde este lugar santísimo se está emitiendo este juicio, que viene de Dios, y que está basado en la verdad de sus mandamientos, que fueron dados desde la época de Moisés, que fueron complementados con los mandamientos que se mencionan en el libro de Deuteronomio, así como esos mandamientos que dio Cristo Jesús, cuando vino a la tierra como Hijo de Hombre. Entonces si observas en este versículo se les da la orden a estos ángeles, para que vayan y derramen estas copas, que contienen la ira de Dios, en donde las van a derramar, sobre la tierra. Esta palabra tierra va a tener el significado de que se derramen las copas sobre toda la humanidad, el mundo entero. También es importante mencionar que para ese momento Dios ya ha sellado a Israel. Esto que se lee en este versículo 1, tiene una semejanza a lo que dice en el libro de Éxodo, cuando las plagas que azotaban sobre el imperio de Egipto, para liberar al pueblo de Israel y que pudiera llegar a Canaán. Si analizamos Dios, respeta su pacto con Abraham y por tanto tuvo esa misericordia y protegió a su pueblo Israel, porque Dios siempre ha querido usar a Israel para que fuera ese ejemplo de rectitud, de obediencia para las naciones hicieran lo correcto ante Dios. Cada una de estas plagas no lleva a revelaciones. En esos momentos Israel era movido a retirarse del faraón y de Egipto, la gente comenzó a alejarse del ocultismo, las falsas enseñanzas que existía en Egipto, y comenzaron a unirse al pueblo de pacto de Dios, a ese pueblo que había llegado en la época de Jacob y sus 12 hijos. Es indispensable recordar, cuando se estudia el éxodo de Egipto, de la salida del Israel de Egipto, este pueblo lo conformaban diversas multitudes, es decir, era un pueblo mixto, compuesta tanto de judíos como de gentiles, que salieron de Egipto esos que fueron tocados por el poder y justicia de Dios. Si leemos nuevamente el versículo 1, la parte que dice:
Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces claramente Dios da la orden a los ángeles de que ya es el tiempo para que comience su ira, y estos van y derraman las copas o los tazones sobre todas esas personas que son terrenales. Pasemos al versículo 2. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y repugnante sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. En la primera parte de este versículo se puede ver la primera consecuencia, porque se hacen presentes úlceras, que también se le conocen como llagas y estas son muy dolorosa, por tanto, se sentirá ese tormento en la carne de los hombres, pero es muy específico el versículo porque solo le salieron estas úlceras sobre esos que tenían sobre sí la marca de la bestia y quienes adoraban a la imagen. Por tanto, la gente que fue afectada por esta plaga fueron los que aceptaron la marca de la bestia, por tanto, estos adoraban a la bestia, que recordemos que estos fueron blasfemos ante Dios. Es importante hacer hincapié a que Dios, Jesús han dicho que el pueblo de Dios no ha sido designado para la ira de Dios. Tesalonicenses 5, 8-10. 8 Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. 9 Porque no nos ha puesto Dios para a ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 10 Quien murió por nosotros, ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cuando se dé el derramamiento de esa copa, ya se habrá experimentado nuestra esperanza bendita, el rapto, el pueblo de Dios, la iglesia se encontrará en esa asamblea en los cielos, que se mencionó en capítulos anteriores, por tanto, no vamos a estar en la tierra, cuando estas cosas caigan sobre los hombres terrenales. Pasemos al versículo 3. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió toda alma viviente que había en el mar. Podemos observar que la sangre produce muerte sobre el mar, por tanto, morirán peces, ballenas, plantas marinas entre otras cosas. Recordando en Apocalipsis se puede ver que existen 2 clases de sangre. La primera sangre que menciona es la sangre del Mesías, que redime. El segundo tipo de sangre que se menciona es la sangre de un muerto, por tanto, esta sangre será impura, es sangre que contamina y ocasiona muerte. Sabemos que el agua es fuente de vida, los seres vivos no pueden vivir sin ella, descubrimos que Dios está dejando un mensaje, con esta plaga, ¿cuál es? Que la fuente de vida será removida, de entre las personas, esa oportunidad terminará, porque el juicio ha comenzado, aún así, si estás vivo para ese momento, puedes arrepentirte y aceptar a Jesús como tu Salvador y abrazar el Evangelio, pero muchos no lo harán. Pasemos al versículo 4. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Podemos leer que el tercer ángel derramó su tazón sobre los ríos y sobre los manantiales de aguas, y como sabemos, en estos lugares está el agua dulce, que sirve para beber y mantenernos vivos. Por tanto, los ríos, lagunas, manantiales, presas de agua, se convirtieron en sangre. O sea que existirá escasez o no habrá agua pura para beber y esto conllevará muerte para los seres vivos. Leamos el versículo 5. Y oí al ángel de las aguas, que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Después de leer este versículo podemos estar seguros que Dios está trayendo su juicio. También podemos ver que estas cosas que sucederán son eventos que el hombre no puede crear. Lo digo porque unos predican que Dios hará estos eventos con ayuda del humano y su tecnología y esto es mentira. Por tanto, esta sangre, como se dijo, traerá muerte, impurezas, desesperación. Podemos leer que este ángel hará mención que Dios es santo, y que Él siempre ha existido desde un principio de la creación y que Él siempre estará. Así como menciona que esto que sucede, se estaba esperando,
Ya era tiempo que se presentara su juicio, por toda la maldad que el humano ha generado durante su estancia en la tierra. Leamos el versículo 6. Por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Este versículo está revelando que el derramamiento de la sangre de sus profetas, de sus santos está siendo redimida, o sea, se está haciendo justicia. Dios está trayendo una justa retribución, está castigando a aquellos humanos terrenales que persiguieron, que mataron a los creyentes de Jesús, de su evangelio. En la primera mitad de la semana 70 de Daniel. Así como a los que persiguieron a los profetas, a los santos, a lo largo de la historia. Pon atención a esto, aquí hay una conexión entre profetas y creyentes, ambos van de la mano, por eso te menciono. Que, si eres sabio, Dios está intentando dejar en claro, que estos creyentes serán aquellos que entenderán la revelación profética, es decir, los que entienden las profecías y las siguen. Necesitamos ver, que la mayoría de los creyentes no son estudiosos en la profecía, no tienen el interés de estudiar las escrituras proféticas, no comprenden lo que ocurrirá en los últimos días. Por tanto, cuando inicie las cosas profetizadas por el profeta Daniel, como las cosas que Jesús profetizó cuando estuvo en la tierra, así como los primeros acontecimientos del libro de Apocalipsis, cuando estas cosas empiecen a suceder, la gente se sentirán molestos, enojados, y no entenderán de por qué pasan esas cosas. Tratarán de ver si hay solución con la tecnología o con sus falsos dioses. Prácticamente, no estarán preparados, quienes no estarán listos. Muchos que han aceptado a Jesús y que se dicen conocedores del Evangelio, pero en realidad no la conocen, porque se negaron al estudio de las profecías, también están los hombres terrenales, o sea, los no creyentes. Todos estos estarán confundidos y mientras analizan qué sucede, perderán tiempo valioso, unos perderán la vida y no tendrán ese tiempo para arrepentirse, otros endurecerán su corazón, otros perderán la fe porque estarán confundidos, entre otras cosas. Por lo que, aquellos que estudian la profecía, cuando vean que estas cosas empiecen a pasar, aunque serán horribles y difíciles de presenciar, sabrán discernirlas y no caerán en las mentiras del anticristo, del diablo. ¿Qué dice la Escritura, en libros como Lucas capítulo 21? Nos menciona que habrá guerras, pestilencias, y se levantarán en contra de los judíos y de los creyentes, pero nos hace una advertencia Jesús, que estas cosas tienen que pasar para que el reino sea establecido. Así que cobraremos ánimo cuando estas cosas pasen, porque sabemos que el tiempo del regreso del Mesías y el establecimiento de su reino estará cerca. Solo queda estudiar su palabra, incluidos los libros proféticos, para reconocer todas las señales y que no nos agarren desprevenidos. Versículo 7, leamos. También oía otro que, desde el altar, decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Esta es la tercera vez que se menciona esta frase o una frase parecida, que viene diciendo: Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Se menciona en los últimos 2 capítulos, esto es, para comunicarle al que lee, que todo lo que está sucediendo aquí, está basado en la verdad de Dios. Donde Dios es quien castiga el pecado, es la justicia de Dios. Muchas personas, cuando escuchan o leen esto, no pueden creer que Dios, y sobre todo el Dios que se presenta en el Nuevo Testamento, esté haciendo esto, emitiendo juicio, pero sí lo está haciendo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de verdad, de justicia, y si entiendes la Torá, el Viejo Testamento, y lees los capítulos finales del libro de Deuteronomio, que menciona a Dios. Él dice: Este Dios, de santidad, he puesto ante ti tanto bendición, como maldición. Él nos dice, nos ha mencionado en reiteradas ocasiones: elige sabiamente, para que seas bendecido, pero si no lo haces, la maldición vendrá. Por tanto, eso es lo que están experimentando en los últimos tiempos. Si eres sabio y observador en Apocalipsis capítulo 16,
ahí se menciona, el resultado de la maldición, que Dios mencionó en Deuteronomio. ¿Cuál es el origen de la maldición? Esto es el resultado de la ley que Dios nos dejó en los tiempos de Moisés. ¿Significa que la ley es mala? No, claro que no. Significa que la ley está formada de dos aspectos muy importantes. 1. La ley puede ser usada para bendecir, y 2. La ley puede ser usada para maldecir. Todo depende de la decisión que tome cada gente, bien sea que se acerquen a la palabra de Dios, en fe, o que se acerquen con un espíritu rebelde, y por tanto ellos mismos están maldiciendo al no seguirla y solo estar haciendo lo malo. Por eso en este versículo se menciona que en versículo 7, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y esto es porque su juicio se basa en las leyes, que él mandó previamente en Deuteronomio, los 10 mandamientos y los mandamientos que mencionó Jesús, cuando vino a la tierra como hijo de hombre. Leamos el versículo 8. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Si analizamos cuando se derrama la cuarta copa, el efecto es sobre el sol, pero para perjudicar al humano, porque le fue dado al sol que quemara a los hombres con fuego. Lo que vemos que Dios aumentará el calor del sol, y quemará a la gente, dice que ellos serán quemados con gran calor. ¿Y cuál es su respuesta de estos hombres? Leamos el versículo 9. Para ver cuál fue esa respuesta de los humanos. Y los hombres fueron quemados con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. La respuesta de los humanos fue que ellos blasfemaron, insultaron el nombre de Dios. Se quejaron y echaron la culpa a Dios, dirán cosas como, no que eres un Dios bueno, porque nos maltratas y cosas por el estilo. Esto es clásico del humano, se comportan mal y luego exigen que se les trate bien. Sabemos que, nombre, es sinónimo de carácter, por tanto, al blasfemar el nombre de Dios, están insultando el carácter de Dios. Lo último que estas personas harán, es reflexionar, pensar el porqué de estas cosas. Ellos no querrán someterse al carácter de Dios, ellos no pensarán, solo serán reaccionarios. Ellos están siendo quemados vivos con calor, y ¿qué es lo que se niegan a hacer? Se niegan a arrepentirse, se niegan a humillarse a sí mismos, se niegan a clamar por misericordia. En cambio, lo que harán es sacar su orgullo, la soberbia, y lo único que harán será blasfemar contra el carácter de Dios, el Dios que tiene autoridad sobre todas estas plagas. Él podría removerlas, Él podría detenerlas, pero ellos no están dispuestos a buscar su misericordia. Miremos hacia el final del versículo 9. Y los hombres fueron quemados con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. La parte, y no se arrepentirán, para darle la gloria a Él, eso es lo último. Esto demuestra lo que la Escritura ha venido declarando con anterioridad, en 3 ocasiones, y es que justos y verdaderos son sus juicios. ¿Qué significa? Que estas personas se les está revelando el poder de Dios, no es gente ignorante, están percibiendo el poder del Dios justo, están teniendo la revelación del Dios de los ejércitos en su máximo esplendor. Recordemos que antes de su juicio total, Dios se revela con señales poderosas, que es el juicio de las trompetas, donde se comienza su castigo con solo 1/3 de fuerza durante el juicio de las trompetas. ¿Y qué pasa con la gente terrenal? Ellos no responden, solo ignoran el mensaje y atribuyen estas señales a cosas como el cambio climático, el meteorito que pasó, a la brujería, entre otras cosas. Y ahora, con esta ira consumidora de Dios que va cayendo sobre ellos, vemos también la misma actitud: 0 humildad, 0 arrepentimiento, 0 clamor por misericordia y perdón. ¿Y que siguen haciendo? Continúan blasfemando su nombre, su carácter, y rechazan darle la gloria a Dios. Leamos el versículo 10. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se volvió tenebroso, y la gente se mordía la lengua de dolor.
Analizando este versículo al derramar su copa en el trono de la bestia, es decir, derrama la calamidad sobre la autoridad de la bestia y dice que su reino, por tanto, se quedó en tinieblas. Estos individuos, la gente, que pertenecen a este reino, se mordía la lengua del dolor, o sea, sus dientes y sus lenguas se enrollaron. Debido al dolor de esta plaga. ¿Cuál es esta plaga que está pasando? Es la plaga de la oscuridad. ¿Por qué la oscuridad es vista como una plaga tan terrible? De hecho, esta plaga ya se había hecho presente en el pasado, se menciona en el libro de Éxodo, de acuerdo a la tradición judía y lo que ellos estudian y dicen, la peor plaga, la plaga más temible era la plaga de la oscuridad. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura, el libro de Éxodo 10, 21 al 29, que cuando esta plaga golpeó a Egipto, se refiere a una oscuridad única, es una oscuridad espesa, y la Escritura dice, aquellos que estaban sentados no se podían parar, y aquellos que estaban de pie, no se podían sentar, significa que estaban congelados. No se podían mover y esta plaga duró 3 días. Imagínate en tu casa, o el trabajo de pronto, todo se pone oscuro y denso, y no puedes ver nada, debido a la densa oscuridad no puedes oír nada, no te puedes mover, no sabes lo que ocurre, y eso sucede en un segundo, y continúa por 1 hora, por mediodía por 1 día, por 2 días, 3 días enteros, pero recuerda tú no puedes ver la hora. Así que comienzas a sentir desesperación, porque solo puedes pensar e imaginar, y mis hijos, y mi mamá, etc., pero aquí en solo estamos ejemplificando, para referirnos a la plaga de la oscuridad, que destruyó la autoridad de este imperio egipcio, ahora en este versículo 10, capítulo 16 de Apocalipsis. También una oscuridad se añade que será dolorosa, porque como dice aquí, la lengua de la gente se enrollaron dentro de sus bocas, observa que se menciona la gente se mordía la lengua de dolor, es decir, no verán nada, no se podrán mover, pero será dolorosa. ¿Qué hicieron ellos ante esta plaga? Leamos el versículo 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Observamos que otra vez prevaleció el orgullo, la soberbia humana porque lo que hicieron fue blasfemar contra el Dios de los cielos, debido a su dolor, debido a sus llagas, estas llagas que cayeron sobre ellos, en el derramamiento de la primera copa, la primera plaga, y no se arrepintieron de sus obras. Tendrán un espíritu orgulloso y rebelde y no aceptarán el poder de Dios. Dios para este momento, Él ya ha removido la autoridad de este imperio, en otras palabras, este imperio ya no está funcionando como lo había venido haciendo, el poder de este imperio ha sido derrotado, por Dios. ¿Cuál será el actuar de la gente? Ellos no están dispuestas a arrepentirse de sus pecados, no querrán confesar sus injusticias, no querrán arrepentirse de sus obras, no están dispuestos a volverse a Dios, no están dispuestos a buscar su misericordia. ¿Qué podemos aprender? Que todos ellos por decisión propia se estarán condenando, en condenación eterna. La gente piensa que porque han tenido problemas en este mundo ya no les puede pasar algo peor y estudian las Escrituras el Evangelio que si caen en condenación, llegarán a un infierno eterno, por siempre y siempre. En el que hay dolor y tortura sin fin, la Escritura lo revela, es el resultado de la verdad y la justicia de Dios. Dios nos deja tomar la decisión de a dónde queremos estar, en el reino sirviéndole a Él, bendiciéndole y Él nos bendecirá y dará cosas buenas, pero siempre será justo o bien se puede decidir ir al sufrimiento eterno. A la gente no le gusta escuchar eso, porque están acostumbradas a que el padre de la iglesia o el pastor, o el guía espiritual dice que Dios es solo un Dios de amor y que Él no castiga, y cosas así, pero si tú lees tu Biblia, tú solo, analiza los versículos, en muchos de ellos se revela que Dios es un Dios justo y no consiente el pecado. No soporta el pecado, es así la palabra de Dios. En los libros proféticos Dios revela estas cosas que pasarán y viene diciéndolo, desde muchos siglos atrás, está totalmente justificado aplicar el juicio, porque, fíjate quienes estarán allí en los últimos tiempos,
Gente que está absolutamente negada a arrepentirse de sus pecados. Leamos el versículo 12. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de éste se secó, a fin de que fuese preparado el camino para los reyes del oriente. El río Eufrates está en el oriente respecto a Israel, porque eso es importante, porque si eres un estudiante de la Escritura, sabrás que el juicio viene del este, o del oriente, y esto lo podemos leer en Mateo 24-27, es decir, cuando Jesús venga a poner las cosas en orden, Él vendrá con el juicio que emitirá. Ahora esta sexta plaga es muy importante, porque, hasta este momento el enfoque de Apocalipsis capítulo 16 ha estado sobre todas las naciones, sobre todo el mundo, todo el planeta, pero empezando con la sexta plaga, habrá un enfoque hacia Jerusalén. Dios quiere que veamos la importancia de Israel y la ciudad santa Jerusalén. Se comenta por algunos predicadores o muchos predicadores, dicen que ellos pueden afirmar que Dios no está interesado en Israel. Se requiere entender que Dios ha santificado esta tierra a Israel, esta tierra es importante, es parte de su reino. Vamos a ver que Jerusalén es llamada la ciudad santa, por una razón. Resulta que un gran rey gobernará desde este lugar durante 1000 años. Por tanto, dejemos de estar cambiando o torciendo la Biblia, porque por eso mucha gente se perderá. Hay que verificar todo lo que nos enseñan y no solo pensar, ya lo dijo el pastor o el padre en la misa. Dejemos la flojera y hay que estudiar la palabra de Dios. Leamos nuevamente el versículo 12. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de éste se secó, a fin de que fuese preparado el camino para los reyes del oriente. Entonces hay un propósito, que es preparar un camino recto para los reyes o dirigente de naciones del oriente. Esto será importante porque vamos a ver que estos reyes juegan un papel muy importante. Esto se verá en el siguiente capítulo 17, pero aquí ya están preparando el camino, donde estos reyes tendrán un papel clave. Entonces se menciona que el sexto ángel derramó su tazón sobre el gran río, el río Eufrates, y sus aguas se secaron para preparar un camino recto para los reyes del oriente. Leamos el versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia y de la boca de la falso profeta, 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Nuevamente aparece este personaje, el dragón, es Satanás. Él es aquel que liderará a estos reyes. ¿Por qué? ¿Con qué motivo? Recordemos que en capítulo 12, y en Apocalipsis capítulo 13, existe una relación entre la bestia con las 7 cabezas, y también con los 10 cuernos, y con las 10 coronas. Resulta que estos cuernos son reyes y se descubrirá el misterio en el capítulo 17. Por tanto, estos son los reyes del oriente, que vienen. ¿Y por qué vendrán? La respuesta es que vienen a hacer guerra en Jerusalén, debido a que ellos quieren destruir la ciudad de Jerusalén, quieren destruir el templo, es decir, Jerusalén es el templo. ¿Por qué? Porque ellos se oponen a la adoración a Dios. Cuando piensas en Jerusalén, debes saber que este es el lugar que Dios decidió tomarlo, adoptarlo para Él, y en reiteradas ocasiones, en la Biblia, Dios ve con agrado este lugar, Jerusalén. Por tanto, Dios ha puesto en Jerusalén su carácter, y ellos quieren borrar, destruir, quieren eliminar todo lo que tenga que ver con el carácter de Dios. Porque el carácter de Dios es un carácter victorioso. Esa es la forma que Dios quiere que nosotros tengamos su carácter. Debemos esforzarnos por demostrar. Ahora entiende que Él dice, en el lugar en el cual he decidido hacer habitar mi nombre, allí es donde construyó su templo, y templo es sinónimo de adoración. Comprende bien esto. Aquí está la relación entre la adoración y la manifestación del carácter de Dios en tu vida. Recuerda que tú eres un templo y Dios quiere habitar en ti por siempre, así que no lo rechaces. Por tanto, estas ranas, que son espíritus malignos, salen para cumplir un propósito en contra de Dios. Pero este estudio lo veremos en el siguiente video. Si te sirvió la información, compártela a aquellos que la requieran, para que conozcan lo que ha de pasar en los últimos tiempos. Lee tu Biblia,
platica con Dios, Jesús, y no creas a ciegas lo que te enseñan tus pastores, guías espirituales, el padre de la parroquia. Toma tu Biblia, pide revelación a Dios y compara lo que te dijeron con lo que dice la Biblia. Te invito a que te suscriba, me regales el like y dale clic a la campana de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video. Adiosito.